Muy buenas tardes. Es un gusto para la Asociación de Egresados de la Facultad de Pedagogía sumarse a los festejos del 37 aniversario de nuestra querida facultad. Retos y oportunidades para la transformación educativa, maestro Carlos Leonel Olmos Torres. Por ello, les queremos dar la más cordial bienvenida a la presentación del libro Diario de Educación del doctor Juan Carlos Yáñez Velasco. Tenemos como invitados y acompañándonos en este evento al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía, al doctor Sergio Huón de la Mora, presidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, la doctora Mónica Ríos Silva, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Colima, y la doctora Fabiola Rojas Larios, presidenta de la Asociación de Egresados de Pedagogía. Sin duda, también es un gusto saludar al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, autor del libro, a la licenciada Andrea Portillo Navarro y al maestro Juan Carlos Mesa Romero, quienes serán los comentaristas en esta tarde. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Alberto Paul Ceja Mendoza, director de la Facultad de Pedagogía, quien dirige para nosotros un mensaje de bienvenida. Gracias, maestra Fabiola Soto. La presentación de un libro es una posibilidad de conocer los planteamientos del autor a través de la mirada de quien comenta. Esto también es un momento para ampliar los referentes de interpretación de los planteamientos que en el texto se encuentran. Esto es posible también pues, a través del cruce de las apreciaciones que se hace posible en un ejercicio como en el que nos encontramos ahora. Agradezco la presencia de tres instancias que pues nos congregamos en la organización de este evento: el Seminario de Cultura Corresponsalía Colima, la Federación de Egresados de la Universidad de Colima y nosotros como Facultad de Pedagogía. Bienvenida, doctora Mónica Ríos, presidenta del Seminario de Cultura en Colima. Bienvenido, doctor Sergio Huón de la Mora, presidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima. Aprovecho la oportunidad que se me ha brindado para intervenir y felicitar al Seminario de Cultura por su 64 aniversario de Corresponsalía Colima. Pues un gusto estar en este momento, en este encuentro y como sé que ha sido en los diferentes momentos que hemos tenido en esta semana también de aniversario de la facultad, que sea un momento para la reflexión, para el análisis y para el diálogo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro Paul, por tus palabras y la apertura que siempre brindas para que la Asociación de Egresados de Pedagogía pueda seguir trabajando en conjunto. De la misma manera, escuchamos la intervención del doctor Sergio Huón de la Mora, presidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima. Muchísimas gracias, maestra Rocío. Antes que nada, saludo con mucho aprecio, en primer lugar, al maestro Alberto Paul Ceja, director de la Facultad de Pedagogía, y a su vez, bueno, felicitarlos por estos 37 años de fundación que tiene la Facultad de Pedagogía. Quiero también saludar y agradecer la invitación a la doctora Fabiola Rojas, presidenta de la Asociación de Egresados de Pedagogía. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Como también saludo con mucho aprecio a la doctora Mónica Ríos, que tiene la corresponsalía aquí en Colima. Y bueno, obviamente a quienes el día de hoy nos acompañan en esta presentación del libro. En primer lugar, quiero pues felicitar de antemano con mucho respeto al doctor Juan Carlos Yáñez, a quien tengo muchos años de conocerlo, más de 35 años conociendo al doctor Juan Carlos, y que de alguna otra forma me consta y me ha tocado vivir esa gran experiencia que ha tenido en el transcurso de su historia aquí en la institución. Ha sido pues una persona que académicamente ha dejado su huella dentro de la universidad, pero también en la parte directiva. Creo yo que es de los egresados que se siente uno muy orgullosos desde la Federación de Egresados de poder contar con esta calidad de egresados que pues ojalá y esto cada día se replique más. Muchas felicidades, doctor Juan Carlos, por esta presentación del libro. Yo sé que le llevó pues algunos años, cerca de 5 años, poder
está recopilando y teniendo pues información suficiente para poder transformarla en esta publicación del libro Diario de Educación. Y esto, bueno, implica un gran esfuerzo de usted, un gran esfuerzo de varios compañeros que pudieron intervenir y apoyar en esta investigación. Quiero comentarle, doctor Juan Carlos, que la verdad nos sentimos orgullosos desde la Federación de Egresados por ser un académico con gran prestigio, ¿sí? Y sobre todo con temas muy ligados a la educación y sobre todo por ser un analista y un visionario en el aspecto educativo. Yo creo que los temas que actualmente usted ha abordado en los últimos años han sido de veras temas bastante interesantes, pero sobre todo que pocos profesionistas a veces se atreven a abordar de la forma como lo haces tú, doctor. La verdad, temas que muchas veces se ha tenido pues la necesidad de no abordarlos tan profundamente, pero sobre todo con un análisis académico, que eso es lo importante, un análisis académico que permitan que precisamente se evalúe a la educación. Yo sí quiero pues felicitarlo por cada uno de los temas que aborda sobre las reformas educativas, la inequidad, violencia y su impacto en las escuelas, pero sobre todo cómo ve esta educación como transformadora precisamente de las condiciones sociales y pedagógicas. Yo creo que es la forma como los universitarios y los académicos podemos tocar estos asuntos para aportarle a la sociedad lo que la sociedad muchas veces requiere de profesionistas precisamente como usted. Muchas felicidades, doctor Juan Carlos, por esta presentación de este libro que yo sé que, bueno, ya ha tenido por ahí muchas lecturas. Yo sé, estoy consciente que habrá muchas personas más, muchos estudiantes que entrarán a leer su libro, su análisis, pero sobre todo esa gran aportación que siempre le has dado, doctor, a la pedagogía y a nuestra Universidad de Colima. A nombre de la Federación de Egresados, nuevamente lo felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por este mensaje y sobre todo por este merecido reconocimiento al doctor Juan Carlos Yáñez, que efectivamente, no solo desde la Federación de Egresados, sino la institución misma, la facultad, pues sabemos que sentimos ese respeto por su trabajo y su trayectoria. Pues de la misma manera y con el mismo agrado escucharemos la intervención de la doctora Mónica Ríos Silva, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Colima. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. En primer lugar, también me gustaría saludar al maestro Paul Ceja, director de la Facultad de Pedagogía, al doctor Sergio Aguón, presidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, y a usted, doctora Fabiola, presidenta de la Asociación de Egresados de Pedagogía, y pues con mucho cariño también al doctor Juan Carlos Yáñez, pues que hoy es el que nos mueve a estar aquí presentes, ¿no? Para mí es un honor de parte de estar representando al Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Colima con la presentación de este libro del doctor Juan Carlos Yáñez Velasco. Iniciamos también una serie de festejos en torno a nuestro aniversario, el 64 aniversario, ya lo comentaba el maestro Paul. Y pues nada, qué mejor, ¿no? Que abrir estos festejos con una obra de la calidad que sabemos es característica del doctor Juan Carlos Yáñez. Así como el doctor Juan Carlos, el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Colima, estamos varias personas de diferentes áreas, ¿no? De las artes, la ciencia, las humanidades, cuya misión es la difusión de la cultura, y pues no cabe duda que el doctor Juan Carlos contribuye con esta misión, con sobrada ánimo y con sobrada experiencia, con una obra que yo creo que lo que la caracteriza, ya mencionaba el doctor Sergio, es su pertinencia, ¿no? O sea, siempre hablando de los temas actuales que nos preocupan, y no solamente hablando de ellos, sino proponiendo soluciones. Pues no me queda más que felicitarlo, doctor, por este nuevo libro, por nuestra nueva obra, y felicitarlos a todos los que están presentes. Seguramente iremos a casa queriendo saber más de ella, y a todos los que comentan. Gracias por la oportunidad de colaborar en esta
este evento y pues enhorabuena. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Es un gusto contar con su participación y escuchar su intervención. A nuestras autoridades, pues la invitación es que nos acompañen durante toda la sesión, esperando que podamos contribuir todos en esta presentación. Pues bien, con estas cálidas y emotivas intervenciones, es un gusto, pues para mí, presentar a quienes van a ser los comentaristas de esta obra, que en palabras del autor es un libro singular con significado especial, y es a través de las voces que vamos a escuchar en estos momentos que vamos a ir entendiendo y reconociendo el por qué es tan especial esta obra. En primer lugar, presento a la licenciada en Pedagogía, Andrea Portillo Navarro, quien ha colaborado en proyectos culturales estatales e independientes como promotora de la lectura en el proyecto Biblioteca Viajera de la Secretaría de Cultura en Colima, como tallerista en espacios artísticos y comunitarios como la Casa de la Lengua, Acros Circo y la Artería. En el 2020 participa en el 4º Encuentro Internacional de Gestión Cultural con la ponencia La Gestión Cultural, Espacio de Aprendizaje Activo para Profesionales de las Artes Escénicas, y colaboró en la publicación del libro 35 años de pedagogía, balances y perspectivas, con el capítulo denominado Movilidad Estudiantil, Vivir y Aprender en la Argentina. Durante el 2011, presentó la ponencia de las aulas en tiempos de pandemia en el 2º Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. Asimismo, participó como coautora en el capítulo Tintín Marín, Juego y Recreación para el Desarrollo Participativo y la Cultura de Paz, publicado en el libro digital Metodologías de las TIC en la Educación del Siglo XXI. Y actualmente es estudiante de tiempo completo por el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el programa de la Maestría de Intervención Educativa, donde desarrolla el proyecto Tejiendo Juntas, taller de tejido para la promoción de factores protectores en mujeres adolescentes en un centro de asistencia social en el estado de Colima. También será comentarista el maestro Juan Carlos Mesa Romero, quien es maestro en Pedagogía y licenciado en Pedagogía por la Universidad de Colima. Es profesor investigador de la Facultad de Pedagogía. Su área disciplinar es la Educación y las Humanidades y está asociado al cuerpo académico 53, Educación, Equidad y Habilidades Digitales. En su línea de investigación son las tecnologías de la información y comunicación y su impacto en la educación. Ellos tendrán un promedio de 15-20 minutos para compartirnos sus reflexiones, y daremos inicio con la participación de la licenciada Andrea Portillo Navarro. Adelante, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero me disculpo si hay algún ruido extraño porque es cosa de la virtualidad y estoy aquí en mi casa. Estoy muy agradecida con la invitación, muy agradecida con que me hayan hecho llegar el libro de esta manera. Gracias a la doctora Fabiola por la invitación y por tomarme en cuenta para este espacio. También agradezco mucho los espacios como este para compartir y para hablar, y sobre todo también para escuchar a otros, porque creo que pues siempre es una oportunidad para aprender, para reconocer otras formas de ver la vida y sus vicisitudes, así como me sucedió cuando me encontré con estos textos, ¿no?, en el libro. En este sentido, las lecturas, de las cuales yo no había leído todas en línea, fue una sorpresa muy, muy agradable. Creo que lo podría describir como un viaje en una montaña rusa. En algunas partes muy esperanzador el discurso, en otras partes demasiado triste, frustrante, fatídico, porque la realidad así es y así nos atraviesa, ¿no? Y también nuestras prácticas. Coincido con algunas ideas del texto, en otras me sentí interpelada. Creo que quienes han leído ya el libro
se podrán dar cuenta de que es un viaje directo, como lo decía el director Paul Ceja, a la cabeza del autor, a eso que él cuenta, que le revoloteaba y que necesitaba contar de alguna forma. Me gusta mucho el discurso, es reiterativo, es muy claro. El lenguaje, como dice Pedro Gutiérrez Álamo en el prólogo, es cercano y cotidiano, lo cual permite que esta lectura se acerque o viceversa a otras personas que no estén precisamente dentro del área educativa, sino que hay textos que van desde las cifras hasta experiencias muy cotidianas que todos podemos sentir como nuestras. Entonces, eso también rescato mucho de los textos. Creo que también conocer a la persona que escribe siempre incentiva la lectura, incluso leerlo con esa voz que ya conocemos quienes ya hemos leído algunos otros libros, como me decía Fabiola, que era muy claro el discurso, y también la cercanía con estas ideas que ya se vienen trabajando desde otros libros que incluso tengo por aquí. A nivel estructural, es un libro que se puede leer en una semana o poco menos. El orden cronológico de los textos no es tal, pero sí se siente como este viaje desde lo micro hasta lo macro y de regreso. Entonces uno puede ir desde una experiencia en una comunidad aquí en el estado de Colima hasta una perspectiva de Latinoamérica y las problemáticas que existen y que son las mismas que estamos viviendo a nivel local y nacional. Asimismo, cada uno de los textos está acompañado por lecturas e informes que acompañan y dan sustento a las propuestas y a las ideas del autor, y desglosa de manera muy linda, muy perfecta, la idea vinculándolo con los temas en cuestión. Dos cosas que me parecieron muy interesantes del discurso y de los textos es primero que se nombran las problemáticas que existen, es decir, que no están desvinculadas a factores estructurales, que en ocasiones lo que considero que sucede en las lecturas académicas y educativas es que parece que todo tiene que ver con voluntad política, cuando en realidad todas las problemáticas responden a factores estructurales y a situaciones incluso más amplias de las que podríamos vislumbrar. Entonces, en ese sentido, el primer aspecto que me llamó la atención es que el autor nombra los problemas y les da un origen y presenta sus causas e incluso las posibles consecuencias, y la descripción de la realidad es muy clara. Entonces, cuando nombramos algo que existe, es posible verlo, analizarlo, reflexionarlo, y desde ahí tomar una postura y accionar, ¿no? El segundo aspecto es el planteamiento y el análisis, como bien les decía, de las problemáticas educativas en relación a factores o situaciones estructurales, que si bien es cierto que podríamos dejarlo ahí con que son problemáticas vinculadas a factores estructurales, el autor va más allá y nos cuestiona constantemente, constantemente en todo el libro, sobre cuál es entonces el reto que tenemos nosotros como sujetos dentro del área educativa y también como ciudadanos. Es decir, este discurso y esta reflexión no solamente se traslada a las aulas y a los espacios laborales, sino que la tarea educativa trasciende y nos posiciona como ciudadanos a cargo de que todo este funcionamiento educativo en distintas instituciones y en los distintos espacios a los que accedemos y desde donde accionamos, pues llegue a buen puerto. En este sentido, hablando de los factores y las situaciones estructurales que va marcando a lo largo de la lectura y que son muy evidentes, la frase que rescato y que me llamó mucho la atención es que no hay islas felices en archipiélagos de tristeza. Y plantea que la escuela o parece ser que es como la única solución a todas las problemáticas que existen, que es como un faro salvador, y que más bien el autor podría decir que es un pequeño islote o una balsa de piedra. En este sentido, después plantea cómo es que no hay una única solución, ni son verdaderamente útiles las estrategias paliativas, sino que en educación las problemáticas tienen que ver más con aspectos políticos y económicos. Y a eso me refiero con que va al origen, que no se trata solamente de voluntad política, como lo acabo de comentar.
que no basta mover solamente una pieza, sino que hay diferentes acciones que deben de trabajar en conjunto para que puedan resolverse problemáticas principalmente como el hambre y el trabajo infantil, que son temas que están presentes en los textos y que pues sí invitan un poco a la reflexión, pero también a la indignación y a la rabia y a pensar qué es lo que nos toca hacer entonces a nosotros en función de estos problemas que plantea. Los textos también, el recorrido en general, me parece que es una sacudida a la memoria. Hay partes en las que, si no lo han leído, podrán darse cuenta de que ya hemos estado en esos sitios antes, en esos escenarios que describe, en los escenarios de inseguridad, en el escenario del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y cuáles son las demandas que siguen existiendo. Cómo es que a casi 2 años de pandemia, 2 años y cachito, seguimos con los mismos problemas. Es como una sacudida a decir, bueno, ¿qué tanto hemos avanzado entonces y qué es lo que todavía nos falta? También en cuanto a este recorrido que hace sobre la situación prepandemia, durante la pandemia y post-pandemia, digamos ya en este punto que estamos como asomando un poco la cabeza del agua, se podría decir, también refiere un poco a la capacidad de adaptación y a la creatividad docente. Y en este sentido creo que son muy claras las sugerencias hacia cuáles son los retos que se empiezan a vislumbrar. Y que no solamente vienen desde la perspectiva o desde el rol docente, sino también desde las instituciones y desde la necesidad de crear políticas que acompañen estos cambios que van sucediendo. Perdón si voy muy rápido, porque yo me acelero. Bien, algo que también me gustaría comentar es que como les decía, si bien es como una montaña rusa, estar leyendo los textos y sentir indignación y sentir rabia y sentir optimismo y esperanza respecto a la labor educativa, pues también creo que es un espacio, al menos la lectura para mí fue un espacio de calma y de pausa, porque no se encontrarán con un texto absolutamente académico y con datos y aspectos cuantificables, sino que creo que la parte humana de la persona que escribe principalmente está atravesando estos textos. Entonces, es como una invitación a observar la realidad principalmente, a darnos cuenta de cómo atraviesan nuestras prácticas. Es una invitación a la reflexión, a la acción desde nuestras trincheras, que pues también tendríamos que cuestionarla, a cuestionar lo establecido, a desanestesiarnos. Es una invitación a escribir y a pensar y a escribir, y a pensar otra vez y volver a escribir como una labor obligatoria de personas que estamos dentro del área educativa principalmente, y sobre todo creo que es una invitación a no perder la esperanza de que la labor educativa que cada una lleva a cabo puede ser en ocasiones dolorosa, pero también muy satisfactoria. Y para concluir, espero que las reflexiones que estos textos lleguen a suscitar en cada uno de nosotros y en las personas que los lean, pues les permitan traducir estas reflexiones a acciones concretas dentro de los espacios en los que inciden y en relación a las personas con quienes interactúan, sean colegas, estudiantes, lo que sea. Muchas gracias por escribir, por pensar, por compartir y de nuevo por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad que coincido contigo en esta invitación a pensar, a escribir, a no perder la esperanza y sobre todo algo que mencionabas que es vital, traducir todo este pensamiento, todas estas reflexiones en acciones que nos permitan avanzar y mejorar nuestros procesos educativos. Muchísimas gracias por tu intervención. Seguimos ahora con la participación del maestro Juan Carlos Mesa Romero. Adelante, maestro. Muy buenas tardes.
La escritura sobre educación es una obligación pedagógica, política y ética. Inicia diciendo el doctor Juan Carlos Yáñez en la sección que se le llama Palabras iniciales de su libro. Es un verdadero honor estar con ustedes en esta actividad. Es un gusto haber recibido la invitación para poder compartir algunas emociones que suscitaron en mí con respecto a la lectura de este texto. Y bueno, para empezar quisiera decir, bueno, tengo por aquí algunas ideas que quise plasmar. Si alguien por ahí está, le puede poner vista del hablante a su navegador, es mejor porque así los podrá ver bien y si no verá nada más los cuadritos muy pequeños. Entonces, si le pone vista del hablante, sin problema va a poder ver lo que les quiero proyectar por aquí a un lado mío. Son unos detallitos que quise rescatar también y que quise compartir con ustedes derivado de la lectura. Bueno, inicio diciendo que el proyecto digital Diario de la Educación nació en Barcelona en 2013 y desde su formación se ha caracterizado por ofrecer una mirada libre e independiente al servicio de la educación. Una de las grandes convicciones de este portal periodístico es que la educación nos compete a todos y en ese sentido es que precisamente su propósito es reunir las voces de extraordinarios analistas, como es el caso del doctor Juan Carlos Yáñez, para que esas voces sean las que nos ayuden a entender desde una mirada crítica cómo está cambiando la educación y en términos freudianos cómo leer la realidad a través de las diferentes innovaciones de las que hemos sido testigos en los últimos años. Y bueno, pues este libro, el libro Diario de Educación del doctor Juan Carlos Yáñez, es un extraordinario recuento de sus colaboraciones periodísticas publicadas de 2017 a 2021 en este portal digital. Al leer las páginas de Diario de Educación, me imaginé un tanto en términos futbolísticos la siguiente estampa, y ahí hago un paréntesis y pido de antemano disculpas por si a alguno de ustedes esto no les es significativo, pero lo quise sacar a colación porque creo que tanto el doctor Juan Carlos Yáñez como un servidor compartimos esta afición. ¿Y por qué digo que en términos futbolísticos? Bueno, porque el libro para mí es como una feria de los mejores goles de una temporada o incluso de un mundial, ¿no? Es como cuando en un noticiero deportivo nos pasan el top 10, top 20 de las mejores jugadas, de los mejores goles, aquellas que destacaron y que maravillaron a los aficionados, ¿no? Así yo veo este texto y creo que con eso me entenderán que el libro me gustó mucho y déjenme les cuento en detalle por qué. Bueno, primero me llama la atención el prólogo del periodista Pablo Gutiérrez de Alam. Me sorprende gratamente leer cómo el director del Diario de la Educación, primero, pues se encuentra, como lo dice ahí, por la magia del algoritmo de Twitter con el camino del doctor Juan Carlos Yáñez. Y después también la forma en que lo describe, la manera en que creo que los que lo conocemos coincidimos completamente con la descripción que hace Pablo Gutiérrez, quien concibe al doctor Juan Carlos Yáñez como un hombre honesto. Y bueno, para precisamente enarbolar dicha descripción, nos remite al pensamiento del polaco Ryszard Kapuscinski, espero haberlo mencionado bien, pero si no, ahí está el dato tal cual, y lo cita él diciendo, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. La frase, pues como tal, no necesita mucha explicación, pero sí creo que es digna de aplicarse también para quienes honestamente nos dedicamos al área de la educación. Precisamente ayer, el doctor Benito Guillén, en uno de sus participaciones en esta Semana de la Pedagogía, hablaba de nuestra relación inherente de los pedagogos, de los educadores con el humanismo. De tal forma, a parafrasear esta frase y aplicarla a las y los que ejercemos dignamente la tarea de educar. Entonces, yo pondría que para ejercer la educación, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos educadores. Bueno, hasta ahí con la parte del prólogo. Ahora, adentrándome en el libro,
se nos presentan varias secciones y en cada una encontramos diversos textos que por cuestiones de tiempo y para dejarles también la inquietud y la semilla plantada de leer el libro, haré referencia a continuación a 4 de estos textos. El primero que elegí para compartir hoy es este que se llama Lecciones de Hambre y que está dentro de la sección titulada Territorios Íntimos. En este texto, el doctor Juan Carlos Yáñez nos cuenta la experiencia de acompañar a un grupo de estudiantes, dentro de los que se encontraba su hija, a un programa social de donación de productos de primera necesidad, para entregarse a personas adultas y de escasos recursos de zonas vulnerables de la capital de nuestro estado. Se describe cómo, al observar la miseria real, las estudiantes participantes experimentaron asombro, consternación y más de una lágrima. Es decir, se trató de una lección bastante significativa que más que cualquier clase de civismo, ¿no? Y cita ahí a Martín Caparrós, que diría que fue un aprendizaje significativo en grado extremo. Esta reflexión la relaciono con el discurso del gran Pablo Latapí, que está en este texto también, por aquí lo voy a mostrar. El texto se llama Una buena educación, reflexiones sobre la calidad, y es producto del discurso que mencionó Pablo Latapí cuando recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Colima en 2008. Latapí nos habló en aquella ocasión de 4 rasgos de lo que él consideraba la buena educación, y el tercero de ellos no los sentimientos, y lo refería a lo que vagamente llamamos sentido humano, es decir, esa capacidad de vibrar con la desgracia ajena, de indignarnos ante la injusticia o de desprendernos de lo que tenemos para regalarlo a quien lo necesita. Una buena educación, pues, no puede dejar de lado los sentimientos, porque una educación que ignora la compasión será siempre terrible, producirá gente insensible al dolor y por lo mismo prepotente. Bien. Por otro lado, la colaboración titulada Un maestro fue escrita por el doctor Juan Carlos Yáñez en marzo de 2018. Sin embargo, relata parte de lo que hemos sido testigos en estas últimas semanas en Colima. De hecho, esa imagen que les pongo por ahí es de estos últimos días en Colima. Cito textual lo que nos comenta el doctor en ese texto. La violencia carcome a la sociedad. El temor se apodera de las calles. Los sicarios pueden colocarse en su motocicleta al lado de tu automóvil. Sin tratarnos, las bandas de ladrones son dueñas de las calles aledañas a las sucursales y cobran víctimas mortales en sus asaltos. El miedo camina al lado y paraliza. En el texto se reseña el ataque perpetrado en una escuela de Florida en Estados Unidos. La respuesta del entonces presidente Trump ante esta lamentable situación fue proponer que los profesores asistieran armados a las escuelas y recibieran entrenamiento militar. A lo que una organización de docentes reviró diciendo: no nos hicimos profesores para portar armas. Sin duda, el problema de la violencia tiene múltiples aristas. Definitivamente tiene, como lo dice el autor, una dimensión policíaca, una que tiene que ver del lado de la economía, del lado de la justicia, pero también una educativa. Y esta última es un proceso lento, pero en el que debemos poner toda nuestra esperanza. Necesitamos construir una pedagogía de la paz, dice el doctor Juan Carlos Yáñez, y yo añadiría, lo señalado también por Pablo Latapí, en el 4.º rasgo de la buena educación que le corresponde a la libertad. Y él decía, educar para la libertad posible, para la libertad responsable, es una finalidad ineludible de una buena educación. Por ella nos instalamos en un mundo ético, donde nos construimos a nosotros mismos y construimos con otros la sociedad. Paso a otro de los textos denominado Lecciones de la evaluación docente. Esta colaboración corresponde a la categoría de paisajes de América Latina y en este texto el doctor Juan Carlos Yáñez nos hace pensar en las experiencias de diversas partes del mundo donde la constante en torno a la evaluación docente es la colegialidad en su máxima expresión. Es decir, prácticas tales como profesores que observan a otros profesores
y analizan su desempeño en el aula. Una retroalimentación con base en videos, una planeación de una lección en pequeños grupos, colaboraciones con profesores de otras asignaturas, lo que conocemos también como codocencia. En ese tenor, veo cómo en nuestra realidad cercana hemos intentado hacer vida a esos principios, pero aún nos falta mucho camino por andar. Principalmente lo que tiene que ver con la reflexión y el debate. Paulo Freire diría pensar la práctica para transformarla, es decir, analizar y teorizar sobre nuestro actuar como docentes nos permite reconocer nuestras bondades y a la vez encontrar nuestras áreas de mejora. Desafortunadamente, en muchas ocasiones, la dinámica escolar de los profesores no nos permite detenernos como quisiéramos para analizar nuestro actuar. Vivimos haciendo y haciendo, corriendo porque ya voy tarde. Lo digo en manera personal, creo que necesito encontrar y hacer espacios en mi horario, en mis momentos del día, para pensar también y reflexionar sobre mi actuar en el aula. La colaboración titulada Competencias docentes en tiempos de pandemia corresponde a la sección Vida escolar en pandemia y se trata de un texto que pone el debate en una realidad cercana en este contexto educativo marcado por el confinamiento por COVID-19. Y es que en muchas escuelas se centraron su interés en brindar al docente las competencias para el manejo diestro de las tecnologías en escenarios no presenciales. En palabras del doctor Juan Carlos Yáñez, esta situación encierra el peligro de ver el árbol y no el bosque. Si bien la pandemia nos ha desafiado a mejorar nuestras competencias digitales, es igual de importante que no olvidemos esas competencias propias que no pasan de moda en nuestra tarea como profesores. Es decir, de poco me servirá un manejo sobresaliente de las tecnologías cuando como profesores estamos desatentos a la comunicación con los estudiantes, o si producimos buenos materiales muy atractivos, pero que a lo mejor no tenemos la sensibilidad para comprender las necesidades del alumnado. Otros aspectos que no pasan de moda para la buena docencia son el dominio de un buen lenguaje, de la lectura y de la escritura. Este texto realmente es una invitación para que los profesores no olvidemos la relevancia que tiene la interacción con el estudiantado, lo imprescindible que es la escucha, el diálogo que permite tanto el intercambio de saberes como también la corrección de nuestra propia ignorancia. Y bueno, como cierre de mi participación, era hacer alusión a un pequeño texto del maestro Carlos Olmos, este texto que está por aquí, pero que en este texto vienen varios segmentos y uno de ellos es el llamado Universidad, el reclamo y la utopía. Ese texto data de 1991 y ayer uno de los compañeros egresados también lo señaló en su participación. Ahorita les voy a decir por qué quiero comentarlo, este texto aquí. Bueno, el maestro Olmos inicia describiendo en este texto, reitero, el nombre es Universidad, Reclamo y Utopía. Inicia describiendo el contexto tan duro que se vivía hace más de 30 años, pero que si lo vemos a la luz de nuestro presente se ve completamente vigente. Ese contexto se caracterizaba por la explotación y el pisoteo de la dignidad humana, la violencia, el abuso de la naturaleza, el engaño y la marginación. Y ante esta realidad el maestro Olmos se pregunta, ¿qué le toca a la universidad? De manera contundente responde, le toca no perder la memoria, es decir, no perder su identidad. Ser un espacio para la reflexión y el espíritu crítico frente a un mundo que tiende al pragmatismo y rehúye al encuentro consigo mismo. Y bueno, ¿por qué traje ese texto a colación? Porque es precisamente esto lo que el doctor Juan Carlos Yáñez logra con su libro Diario de Educación. Sus páginas, como lo he podido reseñar en esta participación, dejan explícito ese espíritu crítico que nos ayuda a pensar en una mejor educación. El texto también abre el espacio de la utopía, esa que nos hace movernos hacia la resolución de los problemas que nos aquejan y que también se convierte en la defensa ante el conformismo que nos invade de manera alarmante. Muchas gracias y esta es mi participación.
Muchas gracias, maestro Juan Carlos, por tu aporte. Y efectivamente, en texto y en palabras de nuestro autor, refiere precisamente a Paulo Freire cuando afirma que la pedagogía se erige en la articulación de la denuncia, el anuncio, la crítica y la propuesta. Y pues para él precisamente escribir es un privilegio y un desafío para tratar de contribuir con opinión libre a una educación transformadora de las condiciones sociales y pedagógicas que ya vivíamos antes de la pandemia, agudizadas en los años recientes. De esta manera, pues no podemos dejar de lado la oportunidad de escuchar al doctor Juan Carlos Yáñez, autor de esta obra, un investigador, docente, académico, directivo, que ha consagrado su vida a la educación desde cualquiera de los escenarios que ha tenido la oportunidad de liderar. Y a pesar de que la mayoría de esta sala tenemos el gusto de conocerle, es relevante presentarle como es debido. El doctor Juan Carlos Yáñez Velasco es licenciado en Educación Superior por la Universidad de Colima y doctor en Pedagogía por la UNAM. Ocupó distintos cargos en la Universidad de Colima, como director de la Facultad de Pedagogía, director general de Educación Media Superior, director general de Educación Superior, secretario académico y coordinador general de docencia. Realizó estancias académicas en las Universidades Nacionales de Córdoba y del Litoral en Argentina y en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Fue director general y director regional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsal Colima, y autor y coordinador, pues en esta reseña dice 15 libros, creo que ya son más, autor de diferentes títulos interesantes y todos apasionantes a quien lo lee. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias Fabi. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Agradezco la compañía de los estudiantes de la facultad, especialmente, tengo que decirlo, de los estudiantes con los que he tenido la suerte de trabajar el pasado, que ahora están en octavo, y los que estoy ahora recién conociendo están en sexto C. Me da mucho gusto ver a algunos de ellos. También saludo con mucho afecto a los colegas, profesores que nos acompañan, a la gente que trabaja en otros ámbitos y que también están reunidos con nosotros hoy. Saludo con mucho gusto a la Asociación de Egresados de la Facultad de Pedagogía, a la Federación de Egresados, y agradezco particularmente las palabras del doctor Sergio Wong de la Mora, por quien también tengo un afecto, ya como él dijo, de muchos años. Saludo con mucho cariño a mis colegas del Seminario de Cultura Mexicana. Muchas gracias a la doctora Mónica, a los colegas que están aquí, las colegas que están aquí escuchándonos. Por supuesto a la Facultad de Pedagogía, al maestro Paul, por la hospitalidad para este evento. Y especialmente quiero también destacar mi gratitud por los comentarios que han hecho Andrea y Juan Carlos Mesa, que creo que son dos de los egresados de la facultad de los que uno puede tomar para decir la calidad de los chicos que salen de la facultad. Ya no tan chicos, chicos todavía, pero ya tienen su trayectoria, su peso. Más chicos que nosotros, por supuesto, que Memo Rangel, ¿no? Bueno, muchas gracias, Andrea, de verdad te agradezco la lectura. Juan Carlos, te agradezco también este minucioso repaso que hiciste. Para mí es un día muy especial. No tenemos la suerte de llevar un libro a casa todos los días, ni todos los meses, ni siquiera todos los años. Entonces, venir a mi casa, a la Facultad de Pedagogía, a la universidad, y compartir este libro es un motivo de mucha alegría. Aunque tengo que decirlo, porque también me sale decirlo, porque tengo que decirlo, que en mi cielo hay también nubes de tristeza, de pesar,
no puedo dejar de reconocer y de recordar un colega, compañero de generación que falleció la semana pasada apenas, que terminó conmigo la carrera y que era el director del bachillerato 29, José Rafael Ábalos Venegas. Murió recién, estaba jovencito, tenía justo mi edad, 55 años. Creo que nacimos con horas de diferencia, Rafa y yo. Bueno, pues se adelantó y esto es un golpe tremendo, y tampoco puedo dejar de decir que me da mucho pesar la situación que está viviendo nuestro colega doctor José Manuel Ruiz Callejas, que también se está debatiendo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, estas dos razones me ensombrecen un poco el panorama, pero tengo que hacer algunos comentarios intentando hacer a un lado esta tristeza. Sí, es un proyecto de muchos años, he escrito ya varios libros, este es el que me llevó más tiempo. Como decía Juan Carlos, decía Paul, también empecé a escribirlo el día que Pablo Gutiérrez, el director del Diario de la Educación, me dijo, me pirateó. Primero me llevó Pablo hace 8 años a escribir a el periódico Escuela, y luego Pablo se va a fundar otro periódico, otro portal de noticias especializado, y a los pocos meses me llama y me dice que quiere que escriba con él. Y bueno, pues yo, cuando le digo que sí, ya tenía en la cabeza la idea de escribir un libro. O sea, no quería solo enviar una colaboración cada 3 semanas, cada 4 semanas, como estoy programado. Hablo en junio, me manda mi programación y yo sé en junio qué día tengo que enviar artículo, en agosto, en septiembre, en octubre, en mayo. Bueno, yo no quería solo cumplir la tarea. A mí me nació en ese momento la idea de escribir un libro, y en ese momento pensé ya el título, dije, este libro se va a llamar Diario de Educación, que era como una especie de guiño al periódico donde iba a escribir, el Diario de la Educación. Entonces fui escribiéndolo durante estos 5 años, entre 2017 y septiembre de 2021, que es cuando cierro, con un artículo sobre Paulo Freire y su centenario de nacimiento. Entonces es el libro que me llevó más tiempo. Es además especial este libro para mí, porque es una coedición entre México y España. Hace algunos años que escribo para Puerta Abierta Editores, recién también publiqué una en Porrúa, pero he estado principalmente en Puerta Abierta. Y Puerta Abierta ha sido mi casa, y también lo quiero decir públicamente, han confiado en mí. Y esta vez además con un par de sellos editoriales españoles. El Diario de la Educación y Mágina se llama la otra editorial. Así que es una coedición entre México y España, y eso para mí es un motivo de satisfacción muy grande. Además, el prólogo lo escribe Pablo Gutiérrez de Álamo, que es, como he dicho, el director del Diario de la Educación. Han dicho muchas cosas y no quiero repetir, pero quiero hacer 2 comentarios, aludir a 2 comentarios que hicieron Andrea y Juan Carlos. Andrea hablaba al principio de que el libro lo definía como una suerte de viaje, como una montaña rusa de emociones que te lleva de lo más íntimo a América Latina. ¿Por qué? Porque cuando me invita Pablo Gutiérrez me dice, quiero que escribas desde México, pero sobre lo que sucede en América Latina. Entonces, digamos que soy una suerte de enviado desde el Diario de la Educación. Entonces no escribo mucho, casi nunca escribo sobre Colima. Escribo sobre lo que sucede en México, e intento cada vez escribir sobre lo que pasa en América Latina, para un público que piensa distinto, que está en otro continente, que está en otro país. Entonces esto me representa un desafío. Entonces es un viaje también para mí. Escribir es un viaje desde mi casa, desde aquí donde los recibo y donde los escucho,
para un lector que está en cualquier parte de la península ibérica, o de México, o de América Latina. Pero también es un viaje que va, como decía Andrea, de la crítica a la esperanza, de la emoción para despertar al día siguiente con ánimo renovado a la desesperanza. Pero siempre ha puesto al final decir que la educación es el antídoto contra la fatalidad, que no se puede, que no podemos educar sin una dosis de alegría, sin una dosis de optimismo, sin pensar que hay futuro y que otro futuro y otras sociedades son posibles. Es un texto, yo no lo había pensado así porque no busco etiquetas en mis textos. Pablo Gutiérrez en el prólogo usa un adjetivo, dice son textos honestos de un hombre honesto. No sé, cuando lo lean, qué dirán, pero yo intento decir lo que pienso con absoluta libertad. A veces esto genera problemas porque es incómodo, porque a la gente que toma decisiones normalmente no le gusta que le digan lo que no le gusta escuchar, lo que no le gusta hacer. Pero no me muevo en otra coordenada, no puedo escribir desde otro lugar que no sea desde mi propia honestidad intelectual. Juan Carlos decía, hablaba con una imagen bastante simpática, ponía un trofeo ahí, ¿no? El top 10. Porque sí, efectivamente, escribí unos 60, quizás 60 textos, porque cuando pensé el libro dije, voy a hacer una selección de lo que publique en España y una parte van a ser textos absolutamente inéditos. Yo quería escribir 12 o 15 textos inéditos y decía, y voy a seleccionar unos 30 ya publicados. Bueno, de los inéditos no muchos me gustaron, no muchos me convencieron o no estaban terminados. Entonces sí es una selección de los textos que fui publicando durante esos años, más estos otros 6 textos inéditos. Aquí tengo que decir también, por honestidad, que hubo una persona muy importante para darle la temporalidad de vida y que se leyeran en el año 2022 y quitarle esa condición efímera que tiene el artículo periodístico, y fue Rubén Carrillo Ruiz, que ha sido en los últimos años mi corrector de estilo, lo cual es un lujo, un privilegio para mí, porque Rubén no solo me revisa, me corrige, también me desafía, me interpela para pensar distinto lo que yo puedo estar pensando, sin que él sea experto en temas educativos, pero sí es experto en el tema del lenguaje. Entonces, Rubén me ayudó a que estos textos tuvieran una temporalidad tal que se pudiera leer en el 2022 sin que olieran a rancio, sin que olieran a viejo, ¿no? Entonces, eso quería decir de lo que han dicho Andrea y Juan Carlos, de lo mucho que han dicho y que yo agradezco hasta la emoción, porque así les escuchaba. Julio Cortázar decía, un libro más es un libro menos, y es verdad. Cuando yo termino un libro, antes de comenzar el siguiente proyecto, me da una suerte de depresión y digo, ya no lo tengo más, ya terminó este proyecto. En ese sentido, sí es un libro menos, pero es un libro especial para mí por las razones que he esgrimido y por otras razones que quiero enseguida comentar para cerrar mi participación. La pregunta que yo titulé para estos comentarios es ¿por qué escribir en prensa de educación? Durante muchos años escribir en prensa era muy despectivo. Yo 2 o 3 veces escuché, siendo funcionario, escuché comentarios muy despectivos de funcionarios de alto nivel que me decían, ¿y para qué escribes en el comentario? ¿Para qué escribes en el Ecos de la Costa? O sea, ¿para qué sirve escribir en la prensa? Tampoco me lo preguntaba yo, porque yo estoy convencido, como recordaban, creo que Fabiola, la escritura es una exigencia, es un compromiso intelectual, es un compromiso ético, es un compromiso político y es un compromiso pedagógico. Para mí está fuera de discusión escribir en la prensa, aunque no sepas quién te va a leer.
Pero para mí eso está fuera de discusión. ¿Por qué escribir en prensa de temas educativos en un país donde no hay una cultura todavía consolidada en esa materia? Uno entra a otros países, pongo países muy cercanos como referencias culturales, Argentina, España, Francia, y los periódicos importantes tienen una sección dedicada a temas educativos, que se llama escuelas, o que se llama universidad, o que se llama educación. En México no existe una sección así. O sea, la educación es un tema cuando suceden cosas feas. Por eso yo he dicho muchas veces, la educación también es una buena noticia. No solo cuando un maestro violenta a un niño, o cuando hay una infección en una escuela en estos tiempos, o cuando hay una balacera cerca de una escuela. La educación también es una buena noticia. Entonces, ¿por qué escribir en un medio así, en un contexto así? Primero, porque hay un vacío de información y hay gente que quiere leer. Yo lo veo cuando escribo en Facebook. También sé que si escribo en Facebook 5 páginas, nadie me va a leer. Digo, no estoy loco. Entonces tengo que escribir textos muy chiquitos, porque escribo para que me lean, no escribo porque esto no va al currículum de nada. Entonces intento escribir textos que sean atractivos. Busco títulos que sean no escandalosos, pero sí que llamen la atención. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué escribir? Porque hay un vacío de información, porque hay gente que quiere leer. Hay profesores, maestras, que tienen preguntas, que buscan quién enfrenta lo mismo y quiere saber cómo se puede resolver. También estoy convencido, y esto es parte de esa exigencia política de escribir en la prensa, de que necesitamos un debate público informado, un debate público con datos, con ideas, con información, que nos permitan sustentar las políticas en evidencias y no en ocurrencias. Lo tengo muy claro eso cuando leo, cuando escucho a muchos funcionarios de distintas instituciones, secretarías, que se llenan la boca hablando de que la educación es una prioridad, pero que no saben de educación. Hay un analfabetismo terrible en materia educativa entre quienes toman decisiones. Voy a contar muy rápido algunas anécdotas. Cuando fui director general del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Colima, y presentábamos la situación del abandono escolar en la media superior, que en México es terrible y en Colima es más terrible que en México, para que nos demos una idea. Cada día, hasta las cifras previas a la pandemia, en Colima cada día estarían abandonando la escuela media superior 20 estudiantes. O sea que en una semana dejamos vacías 2 aulas de la universidad, cada semana. O sea que en un año dejamos vacías 100 aulas. Ese es el tamaño del problema que tenemos en la media superior. Bueno, cuando nosotros presentamos esta información, hay 2 reuniones que no se me olvidan nunca. Una reunión con la sección sexta del CENTE. Estaba la plana mayor del CENTE 6. Ahí está Memo de la otra parte, ¿no? Sí. Al CENTE 6. Estaba la plana mayor en las oficinas del INE. Cuando les presentamos la información, me miró el delegado y dijo, escandalizado, me dijo, ¿pero esto lo sabe el gobernador? No lo sabe. No lo sabe. Cuando presentamos esta información a 2 comisiones de educación de la Cámara de Diputados local, tampoco sabían. Tampoco lo sabían. Entonces hay un analfabetismo terrible. Entonces la pregunta es, ¿y cómo toman decisiones si no tienen información? Esto lo podríamos decir en materia educativa, pero también lo podríamos decir en otras materias, hoy en materia sanitaria, por ejemplo. O sea, si no hay información confiable, ¿cómo se toman decisiones en este país? Bueno, a mí me parece que escribir es una manera de decir, aquí está la información. Ya no podemos decir, por ejemplo, que Colima hoy es el faro de México. Pues no, los datos dicen otra cosa.
La escritura, entonces, en medios es también un vehículo de comunicación extraordinario para intentar, desde esa trinchera, construir otra educación. Por lo menos es mi aspiración. En ese sentido, me voy a reclamar siempre freiriano, cuando Paulo Freire decía, la educación, la pedagogía, se construye en la articulación entre la crítica entre la crítica y la propuesta, entre la denuncia y el anuncio. Y la escritura en los medios es una manera de ejercer esta función pedagógica. Escribir, por lo tanto, es una obligación intelectual, es una obligación pedagógica, es una obligación ética y es una obligación política. Por eso, para mí, es un gusto, es un privilegio compartirles este libro aquí en mi casa y decirles que está ahí como una invitación, han dicho también en los comentarios, como una invitación a analizar la información, a discrepar de lo que yo sostengo, como una invitación a pensar juntos cómo podemos salir adelante de este momento tan complicado que estamos viviendo. Está más que claro hoy que la pandemia nos desafía a ya no repetir las mismas fórmulas. Entonces necesitamos pensar distinto. Y este libro también es un intento de pensar la educación que tenemos y la educación que queremos. Bueno, muchas gracias por la escucha y ahora abrimos un espacio, creo, para los comentarios y las participaciones. Gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos un poco más de tus reflexiones, que tanto nos hacen analizar, valorar y, por qué no, también cuestionar la educación, campo en el que nos desempeñamos y al cual debemos nuestros logros y oportunidades de crecimiento profesional. Usted dice que es un privilegio ser leído, pues para nosotros también es un privilegio seguirle leyendo y aprendiendo en cada una de sus obras. Está abierto en este momento la oportunidad para algún comentario. Veo que en chat no tenemos aún ninguno que leer, así que adelante. Si alguien quiere abrir su micrófono, este es el espacio. Adelante, doctora Mónica. Gracias, pues felicitarle, doctor, nuevamente por su libro. Yo hablaré como docente de medicina y platicar un poco la experiencia y también a lo mejor escuchar pues su perspectiva de lo que sucede en estas situaciones, ¿no? En donde los profesionistas que pues para nada tendríamos a lo mejor en nuestro horizonte ser maestros o dedicarnos a enseñar, de repente nos vemos pues con yo pienso, desventaja, y que, bueno, lo primero es identificarla, ¿no? Y llega la pandemia y ahora vienen los retos digitales y que se suman a nuestras deficiencias que de formación tenemos porque pues no fuimos diseñados para enseñar. Y bueno, yo quisiera leer su libro, pero escuchar su opinión si dentro de este libro o en alguno de sus textos previos ha considerado estas situaciones de estos profesionistas, que somos muchos, pienso yo, que no estábamos preparados y que pues buscamos la forma de prepararnos para enseñar, ¿no? Y contribuir pues a esta transformación que usted menciona. Sí, gracias, doctora. El libro se divide en cinco partes, 5 secciones, 5 capítulos. La primera y la quinta se llaman territorios íntimos. Son textos muy personales donde no escribo lejos de todos los cánones académicos. Hago recreaciones, hago un poco narrativa, hago crónica e intento alejarme de toda la metodología y de las reglas APA que no me gustan, y escribo desde ahí, desde la libertad absoluta. Son textos, digamos, un poco transgenéricos, transgénero, no tienen un género. Son textos que se pueden leer desde cualquier disciplina. Una preocupación mía ha sido que me pueda leer cualquier persona.
y entenderlos. Y luego hay una sección más que tiene que ver con esta responsabilidad que tengo de opinar para España desde América Latina. Se llama Paisajes de la Educación en América Latina, creo que así se llama. Y luego hay una sección que se llama Política, Escuela y Maestros Mexicanos, donde repaso algunas cosas que viví en Colima, en escuelas de Colima, en escuelas chiquitas. Y hay un capítulo más que tiene que ver con la vida escolar en pandemia. En ese texto, en ese capítulo de vida escolar en pandemia, hay una especie como de viaje, usando la metáfora de Andrea, hay una especie de viaje desde las primeras horas de la pandemia hasta lo más reciente que en ese momento estaba pasando. Entonces, transcurre desde el miedo, desde la duda, la incertidumbre, hasta las lecciones que yo creo que podemos sacar de la pandemia. A mí me parece que la pandemia nos colocó a todos en una situación más o menos semejante. No importa si estudiaste medicina o pedagogía, al final de cuentas ninguno teníamos respuesta. Ninguno, ni ustedes ni nosotros, ni gente que se mueve en otros ámbitos. Está ahí Valvanero pidiendo el micrófono, ¿no? Valvanero. Está en otro ámbito, pero igual nos quedamos todos desnudos de respuestas. En esa sección probablemente haya algunas reflexiones que sirvan para esto que decía Moni. Juan Carlos lo citó ese texto. Yo lo que digo es, antes de la pandemia y después de la pandemia, lo que necesitamos es lo mismo de toda la vida. Lo mismo de todas las virtudes de los profesores buenos que tuvieron nuestros papás, y si nuestros abuelos fueron a la escuela, las mismas virtudes que siempre. Tampoco hay mucho nuevo bajo el sol. En el mundo tampoco hay mucho nuevo. Entonces, Moni, ojalá lo leas y ojalá lo podamos conversar. Pero sí pensé en esos. Por ejemplo, no sé si es el último, aquí tengo el libro, creo que es el último. Es una carta que escribí, aquí está la maestra Vero Hernández, maestra o doctora Vero Hernández. Es un texto que escribí desde la emotividad, desde lo íntimo. Se llama Carta a los docentes desde la paternidad. O sea, yo les escribo a los maestros de mis hijos y les digo lo que yo pienso como papá. Y lo que les digo es, al final termino diciendo, resistan, reinvéntense y dialoguen. O sea, no tengo soluciones tampoco, pero ahí vas a encontrar, creo, Moni, algunos textos. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, muchas felicidades. Ya tenemos precisamente algunos comentarios, pero vamos a darle el uso de la voz al maestro Guillermo Rangel. Ricardo, si estás por ahí, que nos apoyes a darle el micrófono al maestro Guillermo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta presentación del libro de nuestro estimado maestro, doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, que es un orgullo de la Facultad de Pedagogía. De hecho, él la vio nacer, porque él entró a estudiar a la Universidad de Colima en la Escuela de Ciencias de la Educación antes de que fuera Facultad de Pedagogía. Y en 1989, cuando egresa, nos empieza a dar clases a nosotros, a la generación 87-92. Y después fue director de nuestra facultad, y después ocupó cargos muy importantes dentro de la Universidad de Colima, y creo que puso muy en alto el nombre de nuestra facultad. Yo creo que es muy relevante su labor para el desarrollo educativo de la Universidad de Colima, y para que nuestra facultad pueda seguir siendo un elemento central en el desarrollo de la misma, que ojalá y podamos retomar ese camino.
Y bueno, decir brevemente que para mí este diario de la educación es una buena noticia, es una excelente noticia. Y para mí siempre que leo al doctor Juan Carlos, es filosofía de la educación, pero también es pedagogía de la esperanza. Y además es escrita por un profesional de la ciencia educativa con mucho orgullo. Así que enhorabuena, doctor Juan Carlos. Valdrá la pena leer este nuevo libro. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Y una disculpa por aquellas clases, porque yo no me acuerdo cómo habrán... Sí me acuerdo cómo fue la primera desastrosa clase que di, nunca se me olvida. Pero bueno, ya tuvimos oportunidad de conversar de eso. Gracias. Adelante, maestro Valvanero, ¿ya puede activar su micrófono? Sí, muchas gracias. Y disculpen tantas cosas, pero bien, bueno, en realidad con Juan Carlos hemos platicado muchas veces al respecto de educación, y yo lo que le agradezco, y por eso pido la palabra, además de que ya lo escribí en el chat, es toda esta actividad mediática que ha tenido para poner la educación en primer frente en la cuestión, no solamente para las y los especialistas, como podrían ser sus colegas, pues, en la facultad o en las universidades en que ha estado, o sus mismos estudiantes, sino que lo lleve a un público más extenso, y que esto también hace que los reflectores sobre esta temática fundamental para el desarrollo de nuestro país, también tenga otras miradas y otras perspectivas. Bueno, además eres muy productivo, Juan Carlos, en lo que haces, o sea, siempre estás buscando difundir y espacios donde poner esta temática. Insisto mucho en ello porque es necesario, o sea, es muy necesario que se hable de educación, pero de la buena educación, como señalas, y que también que la educación es buena noticia, y eso también nos hace falta en nuestro país y en nuestro Colima, de que miremos a la educación como eso, como una buena noticia, pero sin embargo que necesita espacios y necesita recursos y necesita muchas cosas, pero se tiene que hacer un análisis importante. Entonces, simplemente felicitarte. Seguramente en estos días estaremos ya con tu libro acá para leerlo y en corto comentar si es posible, o en algún encuentro que tengamos, pero felicidades a ti, felicidades a la facultad por su aniversario de pedagogía, a la FEU y a todas estas felices coincidencias, ¿no? Para estas cuestiones de difundir este tema que, insisto mucho, es muy importante para nosotros. Muchas gracias y felicidades de nuevo. Bueno, gracias, estimado Valvanero. Y yo también creo que tengo que decirlo porque es justo, y porque en momentos así, tan felices, uno no puede dejar de agradecer y estar aquí. A mí me aflora el sentimiento de gratitud para todas las personas que he mencionado, pero además para esta sinergia de instituciones y de personas. También les agradezco que hayan coincidido en torno a este libro. Gracias, Valvanero. Me permito leer unos comentarios que están en chat. La maestra Xochitl Urista, muchas felicidades, enhorabuena. Olmo Moreno, felicidades al maestro Juan Carlos Yáñez por este libro, siempre nos mueve a la reflexión del tema educativo con sus aportes. Y Marcela Flores, felicito al doctor Juan Carlos por la publicación de un libro más, siempre enriquecedor, y a los comentaristas por darnos sus perspectivas, sin duda sembraron gran interés por leerlo. Oscar Gaitán, muchas felicidades, doctor Juan Carlos, siempre es muy grato escuchar cada una de sus reflexiones en el aula. No tengo duda de que este libro será muy enriquecedor. La maestra Xochitl también nos comparte, pienso que a veces hemos vivido solo de esperanza, creo que debemos acompañarla de la acción del día a día. Es desalentador que tengamos 30 años o más con el mismo panorama, si tenemos aún las mismas necesidades con escenarios como estos. ¿Qué se necesita hacer para generar cambios que impacten más allá de lo personal y profesional? Digo, al final hacemos lo que nos corresponde o más desde nuestra trinchera, a veces sumando voluntades o en otras en contracorriente. ¿Algunas ideas sobre cómo avanzar que oriente este rumbo, doctor?
Bueno, gracias a Olmo, gracias a Marcela del Seminario de Cultura, gracias a Oscar, que ahora estoy trabajando con ellos, y gracias a Xochitl, pero no son 30 años, Xochitl, son muchos más. En 1628, cuando Comenio escribe Didáctica Magna, titula el capítulo 11, las escuelas no responden al fin para el que fueron creadas. 1628, siglo XVII. O sea que ya pasó un montón de tiempo y podríamos decir lo mismo. La escuela sigue debiendo y después de la pandemia la escuela tiene un déficit tremendo. No porque la escuela todo lo haga mal. Yo soy defensor de la escuela, particularmente de la escuela pública. Es decir que las deficiencias de la escuela son históricas, son estructurales, tienen que ver con muchos ámbitos. No son 30 años. ¿Qué se necesita? Es una buena pregunta. Yo podría decir que se necesita una política educativa distinta a la que hemos tenido, que se necesita una generosidad en los recursos, que se necesitan gestiones educativas distintas. Podría decir todo eso, pero eso no garantiza que cambie nada en los salones de clase, en las escuelas. Porque podemos tener todo eso y los profesores actuar de otra manera y trabajar de otra manera en el salón de clase. Entonces sí, se necesita todo eso. Pero yo creo que hay que empezar a pensar a nivel más de lo micro, a nivel de lo macro para entender las posibilidades, las condiciones, las razones, las consecuencias. Pero a nivel de iniciativas tenemos que ir más al ámbito del salón de clase. Hace 3 semanas en las jornadas académicas en la universidad presenté una conferencia que lo puedo decir ahora, es mi próximo libro, se llama 10 ideas para cambiar la escuela. Es un texto pequeñito, es un texto para que lo lean los profesores y piensen. A nivel de la escuela, en la cancha de la escuela, no de la Secretaría de Educación, no de la Secretaría de Educación del país, ¿qué tienen que hacer? No. Estas 10 ideas es cómo hacemos para cambiar la escuela a nivel del salón de clase, a nivel del perímetro escolar. Eso es lo que yo diría, Xochitl. O sea, yo creo que sí necesitamos una capacidad de diagnóstico fundamental. Hoy nos hace falta capacidad de diagnóstico para entender los problemas. Y luego nos hace falta una capacidad de proyecto, de imaginar cómo hacemos para resolver los problemas que diagnosticamos. Y luego necesitamos una gestión eficiente, sensible. Necesitamos mucha comunicación y un gran compromiso de profesores bien preparados y bien pagados. Y una dosis generosa de recursos. Ya vivimos demasiado tiempo en austeridad en el sistema educativo. Necesitamos más recursos. Podría decir todo eso, pero eso es un poco así como que se queda en el aire. Yo creo que hay que intervenir en el ámbito donde nos corresponde. Uno no nos garantiza nada, el otro tampoco, pero en el territorio del salón de clase, en el territorio de lo concreto, es más posible históricamente que nosotros, sujetos individuales, podamos lograr alguna transformación. Puede ser voluntarismo, puede ser. En todo caso, a mí me convence cada vez más la posibilidad de que la transformación es posible a condición de que los profesores, los colectivos docentes de una escuela trabajen en la dirección que juntos acuerdan. Bueno, eso podría decir, Xochitl, dentro de lo mucho que se puede señalar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí comenta la maestra, muchas felicidades. La presentación sin duda cumplió el objetivo de despertar el interés por la lectura del libro. Y comenta también una estudiante, Wendy Zúñiga, felicidades al doctor Juan Carlos Yáñez. Con lo que he escuchado me ha causado interés por leerlo, ya que si bien como estudiante de pedagogía es necesario informarnos sobre lo que sucede con la educación y lo que pudiera interferir en ella. Vamos a tener una participación más con micrófono abierto del maestro Eli Arias. Hola, buenas tardes, doctor. Pues felicidades nuevamente por este nuevo hijo que ha surgido, ¿no? Siempre es emocionante escucharle y siempre
siempre es enriquecedor, sobre todo en estos tiempos y en estos momentos que estamos viviendo en muchos ámbitos, ¿no? Y yo siempre cuando quiero compartir, que cuando me siento cansado intelectualmente, me siento fatigado del trabajo, porque también de repente puede llegar a eso, me reconforta leer algunos de sus textos, porque me dan otra vez como esa esperanza, ¿no? Me gusta leer a Paulo Freire, al mismo maestro Carlos Olmos, al maestro, a usted, a Pablo Latapí, siempre son mis salvavidas, ¿no? Dentro del océano, ¿no? Cuando me siento perdido. Y precisamente en este momento que me he encontrado, pues, y usted daba ahorita así como en el punto exacto de esto que menciona el último, que cada quien debemos hacer lo que nos corresponde desde nuestro ámbito, desde nuestro contexto. Y me refiero a que los alumnos, nuestros alumnos, en el caso de educación básica, por ejemplo, tienen 2 o 3 ciclos escolares desfasados. O sea, un alumno de segundo, de tercero, es un alumno de primero de primaria o de segundo, tercero de preescolar. Entonces, es cuando dices, ¿aquí qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me corresponde a mí? ¿No? Entonces, creo que viene muy ad hoc siempre recuerdo una frase de usted. Sí, son 2. La primera es, ¿cuál es mi papel? Y ese siempre me lo he grabado tanto que siempre se lo digo a los padres de familia cuando empiezo una reunión. Yo lo que quiero es que el alumno cuando se levante, cuando se despierte, tenga ganas de ir a la escuela. Y eso usted nos lo compartió en una ocasión, ahí en el seminario en el Cóbano nos lo compartía. Que los alumnos, cuando al momento de despertarse y de sentarse en su cama, digan, mamá, papá, quiero ir a la escuela porque me siento emocionado por ir a la escuela. Y otra es que esa buena educación, esa de la que hemos estado, de la que han estado dialogando en este espacio, pues es un oficio intelectualmente exigente, profundamente ético y emocionalmente apasionante. Es decir, maestro o maestra que no tenga pasión por lo que hace, está condenado al fracaso. Muchas gracias, doctor, y pues enhorabuena y muchas gracias a la Facultad de Pedagogía. Muchas gracias, Fabi. Bueno, gracias, Eli. Hoy diría, bueno, hace tiempo ya lo dije, a esas 3 condiciones de la buena docencia: intelectualmente exigente, emocionalmente apasionante, profundamente ética, hoy sumaría más que nunca la paciencia, porque el contexto es adverso. Antes de la pandemia, los resultados de Planea ya nos decían que en la misma escuela podía haber niños en sexto de primaria y otros en tercero de primaria. Y después de la pandemia esto se está remarcando más. Estoy leyendo un libro que voy a presentar la próxima semana del gobierno del estado de Sonora y eso dicen los maestros, que los niños traen un atraso de 1 o de 2 años. Entonces sí, tenemos ahí un desafío tremendo y lo único que nos queda es armarnos con dos vacunas. Una es la vacuna de la emoción y la otra es la vacuna del pensamiento. Yo creo que hoy tenemos que inyectar estas 2 vacunas, la vacuna de la emoción y la vacuna del pensamiento. Si no es así, me parece que la batalla está casi perdida. Si no somos capaces de pensar cómo hacemos distinto y de hacerlo con emoción. Bueno, muchas gracias. Creo que es hora de irnos, así que le agradezco a Fabi la conducción, otra vez a Andrea, Juan Carlos, a Paula, a la doctora Muni, a la Federación de Egresados, a Fabiola Rojas, a Sergio Wong y a todos los amigos, a los alumnos, a los profesores que nos escuchan, a mis colegas del Seminario de Cultura Mexicana. Gracias a todas y a todos. Efectivamente, estamos en tiempo de cerrar.
gracias a cada uno de los que se permitieron participar y exponer sus comentarios y felicitaciones. Hacemos una entrega de constancia simbólica para nuestros participantes. Leo, Universidad de Colima, Dirección de Educación Continua, otorga la presente constancia. Andrea Portillo Navarro, Juan Carlos Mesa Romero y el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco por su participación en la presentación del libro Diario de la Educación, realizado en el marco del 37 aniversario de la Facultad de Pedagogía, el 15 de febrero del 2022, con una duración de 1 hora y media, valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja. Firma maestro Jesús Omar Brizuela Padilla. Pertinencia que transforma. Estaremos haciendo entrega también de una constancia, me parece, por la Facultad de Pedagogía, en el marco pues del 37 aniversario. Muchísimas gracias a todos. Gracias también a la facultad por la oportunidad como asociación de seguir participando en estos festejos y en estos espacios de crecimiento y de desarrollo profesional. Muy buenas tardes a todos. Excelente semana. Gracias. Muchas gracias, Fabi. Muy bien. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias.